Entonces, en esta parashá y parte de la parashá próxima, la que estaremos estudiando en la próxima semana y la que leeremos en Shemini Atzeret, un día después del término de la fiesta de los tabernáculos o de la fiesta de Sukkot, la que culmina todo el contenido del Sefer Torah, de la ley del Señor. Esta es la 53, la otra será al final de la celebración de Sukkot. El pueblo de Israel está, como estudiamos la semana pasada, todos de pie delante de Hashem. A pesar de las faltas del individuo, el pueblo puede pararse delante de Hashem. Y él pide que le presten oídos. Hay algo aquí importante que habló el hermano Tav que no podemos olvidar. Me llamó mucho la atención el hecho de que la Escritura dice que la fe viene por el oír. No por oír cualquier cosa, pero oír de la palabra del Eterno, de Var Elohim, de la palabra de Elohim. Oír la palabra de Elohim fortalece nuestra fe. Robusto. Ajá, nos rebustece, nos hacen fuertes, nos fortalece ya. El escuchar de la palabra del Eterno. Al punto que David, cuando confiesa sus pecados, él dice, fortalece los huesos que quebrantaste. Es decir, que el oír de la palabra nos hace robustos, fuertes, fortalecidos, no solamente espiritual, hasta nos levanta físicamente. Yo me acuerdo que a los 19 años, un año después de haber salido 6 meses después de haber salido del servicio militar obligatorio, yo caí enfermo y me visitaron. Mis amigos del college me fueron a visitar y me regalaron libros y yo pasé 4 días o 5 días hospitalizado. Estaban preparándome para una cirugía que en aquel tiempo era muy complicada. Hoy día todo es a la parascopia, pero en aquel tiempo aún era muy complicado. Y yo me aferré de un versículo de la Escritura, de un salmo, de algunos versículos, un versículo en especial, pero algunos versículos que componen un salmo. Y yo me hacía escuchar decir estas palabras cada momento. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que sana todas mis dolencias. Y me apoderé de estas palabras. Y Él es el que sana todas mis dolencias. Y así firmé un término de responsabilidad y salí por mi propia cuenta del hospital y estoy hasta aquí hoy, y no a la cirugía, y no incluyendo, fui tan testarudo en esa posición que el médico, molesto que yo salía del hospital, me dio una receta que yo nunca compré y dice, es para que no te mueras pronto, para que tengas tiempo de volver, y voy a dejar en abierto aquí. El momento que regreses, usted no va a tener que hacer todo el papeleo para entrar en el hospital del seguro. Y yo no volví.
Y mi padre se había muerto del mal que yo estaba sufriendo y ellos sabían que era muy seria la cosa. Tenía que ver con tuberculosis. Y era una cirugía en los pulmones. Y yo dije, hasta la hora de abrir la ducha para bañarme, había una manilla aquí para el caliente, una aquí para la fría, y me habían dicho, no tome lluvias, no agua fría, tome esas medicinas, no salga de noche, un montón de recomendación para que no me muera pronto y para que regrese a hacer la cirugía. Y yo decía, Él es el que sana todas. Y salía por aquí, me entraba por acá, porque yo me hacía escuchar. Y en la hora de ir para la caliente, yo decía, Él me sana de todas. Iba a la fría. Y la primera vez que salí de la casa, estaba lloviendo para mi desafío. Y me dijeron, te vas a morir como tu padre. ¿Cómo vas a salir debajo de esa agua? No, pero tengo un paraguas. Pero ¿cómo? El paraguas no te va a proteger de toda esa agua fuerte que está cayendo afuera. No, no. Y yo, Él es el que sana todas mis dolencias, que Él rescata del hoyo mi vida y me corona de favores y misericordias. Me fui. Cuando llegué al lugar donde yo tenía que llegar, allí estaban los que habían orado por mí. Y cuando me vieron todo mojado, dijeron, ¿estás loco? Dice, pero si ustedes oraron por mí. Sí, pero no se puede hacer esto. Y lo del hospital, no, yo salí, ustedes oraron, pues yo esperé unos 2 días y yo salí. Pero, ¿y qué dijeron los médicos? Bueno, ellos ya saben lo que dijeron, que estoy loco. Pero salí y fui mejorando. A los 25 años después de esa fecha, yo conté lo que estoy contando aquí para ustedes a una médica. Pues me vi por alguna circunstancia delante de ella y le conté, ella dijo así, ¿sabe cuánto tiempo puede vivir en ti el virus aquel? Toda la vida. Yo sé por usted, iba a hacer un examen ahora mismo. Ay, yo pensé, pero a los 25 años voy a hacer un examen a ver si me curó o no. No, Él es el que sana todas mis dolencias. Y volví a practicar la misma dinámica. Bueno, no le estoy diciendo a usted lo que tiene que hacer, pero lo cierto es lo siguiente. Si oímos la palabra del Eterno, ella va a obrar alguna cosa en nuestra vida. Y es más, cuando Hashem pronunció palabra, hubo creación. Toda la vegetación, la tierra fue cubierta de vegetación. Habló y todas las luminarias del cielo surgieron. Habló de nuevo y todos los peces del mar. Habló de nuevo y se separaron las aguas de arriba de las de abajo. Cada vez que Él pronunciaba, la naturaleza reaccionaba. Acontecía algo maravilloso. Ese es el lado bueno. Ahora hay un lado malo. Porque cuando nosotros escuchamos lo que no tenemos que escuchar, también obra el poder de la palabra. Nosotros sufrimos consecuencias. O sea, el poder de la palabra funciona realmente, el poder de la palabra. Ponte en tu casa sano. No haga eso. No haga eso. Diga, estoy enfermo. Ay, me siento mal. Y, oiga, qué mal que me siento.
puede contar que cada vez te va a poner peor. No estoy hablando del poder ahora de la palabra de Hashem, estoy hablando del poder de la palabra. El poder de la palabra. O sea, hay poder en la palabra. Ahora, si la palabra es de Hashem, hay mucho más poder. Y si la palabra es del hombre, habrá poder en ella. Va a afectarnos de alguna manera. Qué bueno cuando una persona llega para nosotros y por más que nos duele por aquí, nos duele por allá, como no sabe, dice, oiga, te ves bien, ya nos acabó de sanar. Yo ya le iba a decir que tengo un dolor de cabeza, pero él me dice, qué bien que te ves. El dolor de cabeza ya se fue. Pero si viene y usted está sano y le dice, oiga, ¿y qué le ha pasado? A mí me ha pasado mucho esto. Porque cuando yo bajé así 70 libras en 60 días, 70 libras, yo me quedé. Pero usted no sabe lo bien que me sentía. Usted sabe cuando uno viene del supermercado cargando 10 fundas acá y 10 fundas acá. No necesita ni ser del supermercado. Del parqueo a la casa. Usted saca el montón de fundas del supermercado, del parqueo, cierra el carro con un botoncito y viene con 1 metro de lengua, y cuando descansa la funda encima de la mesa en la sala, ¡wow! Las manos, todo. Yo me sentí como el que bajó las fundas del supermercado. Me veía medio chupado, me miraba y me decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? El que no me vio hace 2, 3 meses. Yo dice, no pudo haberme pasado algo mejor en la vida de lo que me está pasando. Y me veía todavía con lástima y decía, ¿y cómo así? Porque es incompatible lo que él está viendo con lo que yo estoy diciendo. Pues tratemos de incompatibilizar las palabras negativas que llegan a nosotros. Porque no faltará gente. Yo dije aquí otro día que recibí una llamada telefónica y decía, ¿y cómo le va? Ahí yo digo, bien. Pero ¿y la salud está bien? Sí. Ya, yo comencé a pensar, parece que del otro lado estaban esperando que yo diga, ay, mal. Ahí yo digo, bien, dice, pero la salud está bien. ¿Y? Casi que me dijo, no tienes ganas así de morir, nada. Solo faltó decirme esto. Se parece que estaba predispuesto a escuchar y decir lamentaciones. Entonces cuando alguien, si usted no está tan bien de salud que se diga, pero tampoco está pues planificando morir, y llega alguien y dice, ¿qué le pasa? Estoy bien. Pero no te preocupes. Estoy en el proceso de quedar excelente. Ah, sí, ya estuve peor, estoy mejor. Incompatibiliza, o sea, rechaza. Lo que escuchamos afecta nuestra vida para bien o para mal. Y si escuchamos del Eterno, la palabra de Él produce vida. La Torah nos fue dada para la vida. La Torah nos fue dada para la vida al punto que los grandes rabinos de la historia concluyeron de que si es para mi vida, ni el Shabbat vale más. O sea, y usted hizo tal cosa que no se hace en Shabbat, hice por mi vida. No hay ningún problema. Si está en juego la vida. Para que tenga una idea, la Torah nos fue dada para la vida, no para morirnos, no para matarnos, no para enfermarnos, sino para darnos vida. No. Entonces, Moshe dice, presten, escuchen, presta atención, ponga tus oídos aquí, prenda las antenas porque voy a hablar.
que llueva mis palabras como el rocío, como la lluvia, caiga sobre ti. Y cuando la lluvia cae en un terreno, y a mí me gustan las cosas prácticas, ¿sabe? No soy medio místico, no soy nada místico. Aquí hay unas plantas que con qué trabajo, como 100 y pico de plantas que plantamos ahí otro día con otros hermanos, y no sabe la tristeza que me dio cuando vi que no había agua. Y eso comenzó todo a secarse. Y ya secaba, y por más que nosotros íbamos y regábamos, eso se secaba, porque la tierra estaba completamente seca. El césped ya se estaba secando. De repente cae una tremenda lluvia. Ahí yo vengo, ya está todo verde de nuevo. Así es como la palabra del Eterno hace cuando hace lo que Moshe le pide al pueblo. Como agua sobre el terreno seco, caiga mis palabras. Entonces comenzó a hablar. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros escuchamos lo que no debiéramos escuchar? Nos causa un daño. Hay gente que no necesitó hacer nada, ni abrir la boca, ni hablar mal de nadie, con tan solo escuchar una historia, desaparecieron. Por ejemplo, usted sabe, cualquier persona que está al frente de una congregación, sea el pastor, el rabino, quien sea, bueno, cualquier persona que está frente a una congregación, todos tienen los ojos puestos en él. Entonces de repente a uno cometió el error, pero la gente ya lo ve el error cometido. Entonces hablarán bien o mal, ¿ya? Y algunas personas se enferman por rebeldía, como en el caso de Moshe. Se rebelaron con Moisés y discutieron con Moisés, la tierra abrió, se los tragó, pero otros murieron, no por rebelarse contra Moisés, solo por escuchar a los rebeldes hablando con ellos. Y otros se rehusaron tomar en cuenta lo que hablaban, como los hijos de Coré. Coré murió, pero los hijos se quedaron. Porque sí, mi papi, es ahí, no nos meten en eso. Entonces murió solo el padre y los hijos llegaron a ser autores de grandes salmos que hay en el libro de los salmos. Porque se rehusaron a escuchar. Porque hay voces, como fue dicho aquí, de que a qué voces estamos poniendo atención. Hay que ver a qué voces. Esta es la voz que nosotros tenemos que poner atención. Si oímos esta voz, viviremos. Está escrito en esta parashá. Y en el Brit Hadashah, en los escritos apostólicos, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Hashem. Si invertimos esto, dice, la incredulidad y las dudas vienen por el oír, y el oír de cualquier otra cosa ahí afuera que no sea la palabra de Hashem. Es así de sencillo. Ese es un principio de interpretación bíblica. Las dudas vienen por el oír, y el oír de la palabra del chismoso, del contero, de todas esas cosas, del que no tiene que hablar, del parlantín, del parloteo de los labios de alguno. Entonces, ¿qué viene a hablarme de fulano? ¿Sabe qué? ¿Tú ya estudias sobre el poder de la palabra? No, pues yo ya. Me temo que eso ahí no va a ser saludable para mí. Lo más probable es que eso ahí me va a enfermar. Y yo me siento tan bien, tan estable últimamente, y no quiero desestabilizar mi vida y mi relación con Hashem. Eso ahí no me fortalece la fe para nada. Eso ahí me va a traer dudas. Entonces, pasemos el punto. A ver, el otro punto. Continuemos conversando, pero cambiemos de asunto. Es lo mejor que podemos hacer.
Entonces, las últimas recomendaciones de un hombre que fue maestro durante 40 años para ellos, que realmente sí cometió errores. El hecho de haber sido santo, Moshe, la Torá no oculta sus errores. Hubo error que inclusive no le permitió entrar en la tierra de Canaán. Ya basta, no me hable más de eso. Tú no vas a entrar, porque este no es el plan, no eres tú el que hace entrar. Es uno que se llama Yehoshua o Yeshua. Ese es el que hace entrar el pueblo de la Galut a la tierra de Israel. Y de hecho fue el muchacho, el joven Yehoshua, que es una forma de escribir el nombre Yeshua. O sea, cuando usted encuentre por ahí en internet Yahashua, Yahuhashua, eso es todo bobería de quien no sabe hebreo. Se podría llamarle Yehoshua, igual que Yeshua. Una versión un poco más antigua de la palabra y una versión un poco más moderna de la palabra. Entre Yehoshua, Josué, y el nacimiento de Yeshua y el ministerio de Yeshua, nosotros estamos hablando de 1000 años. Entonces el idioma hablado sufrió una modernización con algunas palabras. Entonces de ahí salió Yehoshua, Yeshua. El que hace entrar el pueblo en la tierra de Canaán es Yehoshua, que para quedar claro para el pueblo de Israel, más fácil, más práctico para el pueblo de Israel entender que Yeshua es el que va a traer de la galut, de la dispersión, al pueblo y lo va a meter, introducir en la tierra de Israel. Solo ciego no ve esto, ¿no? Entonces, Moisés quiso entrar, pero si tú entras, ya no se van a enfocar en Yehoshua. Ahí sí que se van a quedar contigo ahí toda la vida. Entonces, no vas a entrar. Y más, tú hiciste esto y esto no. Pero era el maestro de ellos. Y las últimas palabras merecían atención. Así que tengamos muy cuidado. Prestemos oídos. Lo que oímos fue dicho aquí. Lo que oímos determinará nuestro futuro cercano o lejano, pero nuestro destino dependerá de lo que oímos, ¿no? Hay cosas que no merece, nuestro oído no merece oír, ¿no? Una otra cosa interesante de nuestra parashá, tan importante es Israel para el pueblo del Eterno. Tan importante es que dice el versículo 8 del capítulo 32, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, es decir, ese trozo aquí, incluyendo la Patagonia, es para los argentinos. Esa partecita aquí, incluyendo la Amazonia, es para los brasileños. Déjame hablar desde un aspecto actual. Esta partecita acá arriba le vamos a dar a los americanos. Cuando él hizo esto, el primero dice, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Tan importante. Vamos, tenemos que dar un poco de tierra para cada nación. Pero vamos a ver cuánto sobra para dar a ellos después de haber dado a los hijos de Israel. Vamos a empezar con los hijos de Israel. Ahora, ¿cómo sabía? No hay respuesta para esta pregunta. Pues el Eterno es todo sapiente, eso es lo único que podemos decir. Imagínense que cuando Él fijó los límites y los linderos para las naciones, primero Él tomó en cuenta cuánta tierra necesito para los hijos de Israel. Pero cuando eso fue escrito, los hijos de Israel eran unos 3 millones de personas. Hoy día,
si fuera a tomar en cuenta el número, el conteo de los rabinos, serían 50 millones de judíos que hay hoy. En aquel tiempo era solo 8 millones o 3 millones. Hoy día serían 50 millones. Pero el proyecto, cuando habló con Abraham, Avino, él dijo así: mira las estrellas del cielo, ya se las puede contar. No, no hay cómo. Así será la descendencia tuya, como las estrellas del cielo que no se puede contar. Entonces no son 50 millones, no, son mucho más, no puede contar, no puede. Pudieron contar hasta 50 millones, pero no, eso no es todo, es un número que no da para contar. Entonces estaba allí, yo fui tomado en cuenta, usted fue tomado en cuenta, todos fuimos tomados en cuenta, porque es para todo el pueblo de Israel. ¿Sabe que el lindero de la tierra de Israel va desde el río Eufrates, que corta Bagdad, hasta el río Nilo, que pasa por Egipto? O sea, de ahí hasta allá. Y del otro lado, el mar. Y del otro lado, pues, sabrá Hashem hasta dónde va. Pues, ¿ah? Cyprus. Vea, todo esto es el territorio del pueblo de Israel. O sea, hay suficiente lugar para que nosotros vayamos a vivir. Hashem tomó en cuenta eso. Tenemos una monedita que yo creo que es una cuora en Israel, que viene ese mapa, poniendo allí, publicando allí en esa moneda, la esperanza nuestra. No es quedar con ese pedacito que tenemos ahí, sino todo. ¿Cuándo eso todo será nuestro? Cuando venga Mashiach. Cuando él venga. Cuando él habló con Abraham, dice: todo eso va a ser tuyo, de tu descendencia. Entonces no va a ser solo ese pedacito. Hoy día están peleando allá para quitar un poquito de por acá, un poquito de por allá. Israel cede un pedacito, ahí los quieren otro, y aquella cosa toda. Pero lo importante es que desde la perspectiva del Eterno, cuando Él repartió la tierra para las naciones, Él tomó en cuenta cuánto necesito primero. Él dio prioridades al número de los hijos de Israel. Entonces, esto tiene que ser muy tomado en cuenta. Baruch Hashem. Voy a terminar con esto y muy corto con esto. Capítulo 32, versículo 20. Entonces él dijo: esconderé de ellos mi rostro. Esto es un tema largo para explicar y muy interesante. No dice que su presencia, sino su rostro. Veré cuál sea su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Ahí en el versículo siguiente: ellos me han provocado a celo con lo que no es Elohim. Me han irritado con sus ídolos. Eso no quiere decir que los haya desechado, no, está hablando de una generación. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. A veces nosotros pensamos que estamos aquí volviendo a nuestras raíces y que fuimos puestos para provocar celos a Israel. Como que nosotros fuéramos esta nación insensata. No somos esto, no somos esto. Pero hay una nación, lo que hace de un pueblo una nación es el hecho de tener características propias.
Dentro de un país puede haber 2, 3 nacionalidades. Por ejemplo, los Mikusuk, ellos viven un estilo de vida diferente del americano común, ¿no? Ellos tienen su fiesta, su cultura, esto es una nacionalidad. Desde el punto de vista del significado de la palabra nacionalidad, nación. Cuando alguien se hace americano o un americano, él es nación porque ellos tienen algo en común, ¿no? Y asume algo en común con aquel pueblo. Pues bien, nosotros somos gente que, como los huesos secos del capítulo 37 de Ezequiel, que perdieron su identidad, que estaban en el polvo, huesos secos. Pero estos huesos tienen un principio, tienen un origen. Ellos no son una nación ajena al pueblo de Israel. Ellos dijeron así: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, estamos totalmente destruidos. Y Hashem los levanta de allí. En otra parte dice que levantaría una nación sacaría de debajo de escombros de mucha generación. Eso significa ir a buscar gente para devolverle la identidad que tiene. Entonces nosotros somos pueblo de Israel, porque Hashem ha contribuido para el rescate de nuestra identidad. Ahora, una nación insensata es más o menos en comparación con que el pueblo de Israel, cuyo Elohim es Hashem, vaciló con otras divinidades que nada tiene que ver con él. Entonces él les da lo mismo. Por eso que hay mucha gente sirviendo al Dios de Israel, ¿no? Creyendo a su manera en el Mesías de Israel, presentando este Mesías a su propia manera, que Israel lo ve y dice: eso no tiene nada que ver con nosotros. Y esa gente sirviendo a Hashem a su manera y incomodando a Israel. Y realmente incomoda, porque está queriendo hacer como nosotros, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, esto en esta escritura es disminuyado y descrito como una acción insensata. No quiere decir menospreciable, ni quiere decir perdida y condenable, sino insensata. Pero Hashem, mirando y ocupándose de esta gente, para provocar celo a aquellos que lo menospreciaron. Entonces, no, realmente me incomoda cuando yo veo que el talit, que pues porta el tzitzit y que recuerda los mandamientos, ahí la nación insensata no sabe qué hacer con esto, no sabe ni los significados que tiene. Nosotros sabemos cada detalle, por qué cada nudo, por qué cada hilo, y por qué 4, y por qué se usa, y etcétera. Ellos se van a una judaica, se compran un talit y ponen para forrar el púlpito. Y está bonito. Y los que están sentados allá, vean, hasta tenemos talit en nuestra congregación. Que Hashem nos bendiga y nos guarde, que tengamos un buen concepto de nosotros mismos.